Hola, ¿qué tal? Francisco Valverde continuando con el curso de Excel. Vamos a hablar el día de hoy de una de las funciones lógicas de Excel. Ya vamos a empezar con funciones lógicas, unas de las más útiles y al mismo tiempo importantes de Excel porque nos facilitan muchas cosas. Bueno, de hecho todas las funciones de Excel nos facilitan las cosas, pero estas son unas de las más interesantes y son una de mis favoritas y espero que a ustedes también les sea de gran utilidad. Las funciones lógicas, como su nombre los dice, son una serie de funciones en la que nosotros le damos a Excel una instrucción y Excel mediante esa instrucción u orden nos devuelve un resultado. En Excel, por lo general, las instrucciones en las funciones lógicas se dan utilizando estos símbolos, el símbolo de menor que, el de mayor que y el de igual. Usando tres estos tres símbolos de aquí, nosotros le damos instrucciones a Excel para que haga comparaciones y a raíz de esas comparaciones Excel nos va a devolver un resultado. Esas comparaciones Excel las hace mediante ya sea datos que son texto, números o fecha, y las hace mediante el uso de estos símbolos. Vamos a ver el ejemplo. Tengo aquí una tabla y ahí dice así nuestra problema o situación que queremos resolver usando la función lógica, que en este caso vamos a usar la función i. Dice, mandar una invitación a todos los hombres que tengan hijos para el evento del Día del Padre. Tenemos una tabla muy grande con nombres de empleados y queremos saber a cuáles de esos empleados son a los que les vamos a mandar una invitación porque tienen hijos. Y para no perder el tiempo buscando de uno por uno los nombres de empleados en la tabla si tienen hijos, pues vamos a hacer que Excel mediante una función lógica nos dé el resultado y nos diga si le tenemos que mandar o no invitación a los empleados de la tabla. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a insertar la función lógica y así se llama. Valor lógico 1. El valor lógico 1 es la primera condición. La función i, para que sea válida, se tiene que cumplir todas las condiciones de la función, es decir, cada una de estas reglas o condiciones que ustedes aquí ven, que son estos cuadritos blancos, son una condición. Y el resultado de esta condición aquí debe decir verdadero. Si todas las condiciones se cumplen como verdadero, entonces la fórmula nos dará como resultado verdadero. ¿Pero qué es el verdadero? Pues la condición del problema que queremos resolver. En este caso nosotros queremos mandar invitación a los hombres que tengan hijos. Si hay un hombre que tenga hijos, el resultado de la fórmula, me va a decir verdadero. Quiere decir que a ese empleado le tengo que mandar invitación. Vamos a poner la condición. ¿Cómo saber cuál es la primera y la segunda o la tercera condición? Pues muy sencillo. Dice mandar invitación a todos los hombres. La primera es que sea un hombre. Buscamos aquí en nuestra tabla si hay una columna que contenga un dato que nos diga si son hombres. Se fijan, aquí tengo la columna con el sexo. Esta columna me da el sexo. Entonces aquí hay un dato que lo puedo utilizar para cumplir una condición. Seleccionamos esta casilla y le ponemos que si el dato que hay aquí es igual, y ponemos entre paréntesis, entre comillas, la palabra masculino, tal cual y como aparece en nuestra tabla, con mayúsculas.
y cerramos las comillas, se fijan, me da verdadero. Quiere decir que el dato que hay en esta casilla sí dice masculino. Siempre que escribamos texto como una condición hay que ponerlo entre comillas. El valor lógico 2. ¿Cuál es la siguiente condición? Que tengan hijos, o sea que tengan hijos. Dentro de nuestra tabla, ¿hay alguna columna que nos diga los hijos que tiene cada empleado? Pues sí, hay una columna con los hijos. Quiere decir que si el dato de esta columna nos da una cantidad, quiere decir que tiene hijos. Seleccionamos esta casilla que es la que contiene los hijos. Le ponemos que sea mayor o igual que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si es igual a 1, quiere decir que tiene un hijo. Le tenemos que dar invitación. O si es mayor a 1, tiene 2, 3 hijos, también tiene hijos y le tengo que mandar invitación. Y esas serían nuestras dos condiciones. Que sean hombres y que tengan hijos. Ahí está ya. Si se fijan, las dos condiciones de este primer renglón son verdaderas. Por lo tanto, el resultado es verdadero. Quiere decir que a él sí le tenemos que mandar invitación. Le damos que aceptar. Arrastramos la fórmula. Se fijan, me da algunos que son falsos. Aquí él es hombre y tiene hijos, es verdadero. Él es hombre y tiene hijos, él es verdadero. Pero aquí ella es mujer, pero tiene hijos. Pero como es mujer, no le podemos invitar al evento del Día del Padre. Aquí ella también es mujer, pero no tiene hijos. Mujer con un hijo, por eso es falso. Y al final nosotros esta tabla, ya con los resultados de la función lógica, la podemos filtrar. Y aquí donde dice invitación, le pongo que me muestre los verdaderos, que son los hombres con hijos. Y este pequeño listado lo podemos imprimir, y así ya sabemos que esos empleados son a los que hay que hacerles invitación, sin tener que estar buscando de uno por uno en nuestra tabla. Aquí el ejemplo y la tabla es pequeña, pero en las empresas suelen manejar bases de datos muy grandes, que son tablas enormes, con muchos empleados, y estarlos buscando ahí de uno por uno, pues es complicado y es una pérdida de tiempo. Entonces para eso existen estas funciones lógicas. Veamos el siguiente ejemplo. Esta es una función lógica con 3 argumentos. Van a ver ustedes por qué. Con 3 condiciones. Mandar invitación a las vendedoras que su fecha de nacimiento sea en los años 80. Primera condición, que sean mujeres, porque dice vendedoras. Segunda condición, que sean del puesto de vendedor. Tercera condición, y cuarta, tal vez, que sea de los años 80. ¿Por qué tercera y cuarta? Ahorita lo van a ver. Vamos a borrar esto de aquí. Dice invitación. Aquí vamos a insertar la función i, que está aquí. Y vamos a escribir las condiciones. Invitación a las vendedoras. ¿Hay alguna columna que contenga el dato del sexo? Que me pueda permitir saber si es hombre o mujer. Pues sí, tengo aquí una columna con el dato del sexo. La seleccionamos y le ponemos que sea igual. Dice vendedoras, en este caso son mujeres. Escribimos entre comillas porque es un texto femenino, tal cual y como aparece en nuestra tabla, que en este caso es con mayúsculas. Cerramos la comilla. Ahí está ya. Segunda condición, vendedoras, es decir, que sea del puesto de ventas. ¿Hay alguna columna aquí que contenga el puesto del empleado? Pues sí, está esta casilla. Deben de seleccionar siempre la casilla que sea del mismo renglón, de la misma fila, perdón, para que la función pueda detectarles las condiciones de cada renglón. Seleccionamos la casilla esta, que es la que contiene el puesto, y le ponemos que sea igual a, entre comillas porque es texto, vendedor, que es tal cual como aparece la palabra aquí en nuestro
tabla. Siguiente condición, que su fecha de nacimiento sea en los 1980. En los años 80, es decir, que si la persona nació en 1981, en el 82, en el 83, en el 89, esa persona la tenemos que invitar al curso. ¿Cómo le podemos hacer eso para que Excel sepa entre un rango de años qué es a quienes debe invitar? Voy a explicar esto aquí abajo. Ustedes están de acuerdo que los años 80 empezaron el 1 de enero de 1980, porque el 31 de diciembre de 1979 no eran los años 80. El 1 de enero de 1980 ya eran los años 80. Los años 80 se terminaron el 31 de diciembre de 1989, porque el 1 de enero de 1990 ya no eran los años 80. Por lo tanto, cualquier fecha de nacimiento que esté entre estas dos fechas, entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1989, quiere decir que es una persona que nació en los años 80. Entonces, tomando estas dos fechas como referencia, vamos a continuar, vamos a hacer nuestra función lógica. Vamos a continuar escribiendo los argumentos, seleccionamos la casilla y f de x. Ahí está. Siguiente argumento es que la fecha de nacimiento, ¿hay algún dato aquí que venga como fecha de nacimiento en la tabla? Sí, aquí está la casilla, que es E6 sea mayor o igual, dijimos, al 1 de enero de 1980. Para escribir una fecha en una función lógica tenemos que escribir otra función dentro de la función. A esto se le conoce como funciones anidadas en Excel. Vamos a escribir la palabra fecha número. Le escribimos todo pegado. Escribimos un paréntesis, una comilla y adentro escribimos la fecha que queremos escribir. En este caso es 1 de enero de 1980. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Si ustedes se fijan, le puse que mayor o igual. Si nació el 1 de enero, si su fecha de nacimiento es igual al 1 de enero de 1980, pues entonces nació en los años 80. Y si es mayor al 1 de enero, pues también nació en los años 80. 1 de enero del 80, perdón. La siguiente condición, que la fecha de nacimiento, que está aquí en esta casilla, sea menor o igual. Escribimos la fecha, fecha número, abrimos paréntesis, abrimos comilla, al 31 de diciembre de 1989. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. ¿Por qué le puse que menor o igual? Porque si una persona nació el 31 su fecha de nacimiento es igual al 31 de diciembre de 1989, entonces nació en los años 80. O si es menor a esa fecha, también quiere decir que nació en los años 80. Sin embargo, acuerden ustedes que la función i se tiene que cumplir las dos condiciones. Que la primera condición que sea mayor o igual al 1 de enero de 1980 y que al mismo tiempo se cumpla la condición de que esa fecha de nacimiento sea menor o igual al 31 de diciembre de 1989. Mediante estas dos condiciones que estoy yo poniendo aquí, estoy poniendo como que un margen cerrado, un rango cerrado, para que se cumpla la condición y el dato se encuentre únicamente dentro de esas fechas. ¿Hay alguna otra condición? Su fecha de nacimiento sea en los años 80. No, no hay otra condición. Entonces ya le damos que aceptar. Nos da falso. Es hombre y no nació en los 80. Entonces la arrastramos para ver qué nos sucede con los otros datos.
solo me dio 2 verdaderos. Ella sí es mujer, es vendedora y nació en el 1985, es correcto. Ella también es mujer, es vendedora y nació en el 86. El resto de personas sí eran mujeres. Por ejemplo, ella era mujer, pero ella nació en el 93 y es almacenista. Otro ejemplo, ella también era mujer, era vendedora, pero nació en el 96, no nació en los 80, por eso nos da el resultado falso, no se cumplen las 3 condiciones. Último ejemplo, él era hombre, nació en los 90 y era almacenista. Obviamente no cumplía ninguna condición, por eso nos dio falso. Al final nosotros podemos filtrar y le ponemos que nos muestre los verdaderos, y esas son las 2 personas a las que hay que mandarles invitación. Nuevamente les repito, esto es muy útil cuando tenemos bases de datos larguísimas donde queremos evaluar alguna información y saber algún dato. Nos ahorra mucho tiempo en la búsqueda de información y en la evaluación también de la información, las funciones lógicas. Pues bien, eso ha sido todo. Si el video les ha gustado, denle like, suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima.